Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros. En esta reunión que has convocado cada primer día de la semana, como vemos en todas las escrituras, especialmente cuando se revela el nuevo pacto, tu iglesia, después de tu resurrección, Señor Jesús, de entre los muertos, siempre adoraba, partía el pan, permanecía en oración y exposición a las verdades de tu palabra cada primer día de la semana. Señor, así lo hacemos en obediencia a ti. Estamos hoy aquí, el primer día de la semana. Bendícenos, Señor. Tú te apareciste a los discípulos y les proferiste bendición, les dijiste paz en cada reunión de cada primer día de la semana. Señor, gracias, pues entendemos que también a nosotros nos estás bendiciendo hoy. Bendícenos preparando nuestros corazones para escucharte. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas sobre el capítulo anterior. O sea, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, un estudio de un nuevo capítulo en nuestra confesión de fe, y por lo tanto es bueno que tengamos un poco en mente lo último visto y del capítulo de la santificación, el capítulo 13 de la santificación. Vimos en el capítulo 13 tres párrafos. ¿Cómo se puede resumir la enseñanza de esos tres párrafos? ¿Alguien recuerda? Como por ejemplo el primer párrafo, ¿cuál es el tema central del primer párrafo del capítulo 13? ¿Qué se hace en el capítulo 13 en el primer párrafo? Se describe la santificación. Hay una descripción de la santificación. En el segundo párrafo, ¿alguien recuerda? Exacto. Se habla sobre la lucha contra el pecado, que es parte de la santificación también. En la santificación progresiva hay una lucha constante contra el pecado. Y el último párrafo que vimos el domingo pasado, ¿de qué trataba? Del progreso en la santificación, del progreso necesario en la santificación progresiva también. Ahora, valga la redundancia. Si yo les preguntara cómo pudiéramos defender todo lo que nosotros creemos sobre la santificación, pero con las escrituras. O sea, es bueno tener un resumen doctrinal de las verdades que enseñan las escrituras, y eso es lo que han entendido desde los apóstoles en lo adelante, que las verdades doctrinales es bueno tenerlas resumidas en frases. Desde los apóstoles vemos esa costumbre. Así lo han hecho los cristianos históricamente y hasta hoy que tenemos nuestra confesión de fe. Pero si nosotros vamos a creer algo, lo creemos porque está en la Biblia. Y si vamos a defenderlo delante de alguien que es un verdadero creyente, no le podemos decir, porque más en este tiempo donde las personas son ajenos a los dogmas, son ajenos a lo bíblico, de usar resúmenes teológicos, son ajenos a eso. Entonces debemos explicarle o debemos enseñarles con las escrituras. Ahora, pero ¿a qué texto de las escrituras pudiéramos recurrir para, de manera general, enseñar lo que enseña la escritura, lo que enseña también resume nuestra confesión de fe sobre la santificación? A ver, ¿a qué texto recurriríamos? Filipenses 1:6 es un buen texto. ¿Por qué? ¿Por qué es un buen texto Filipenses 1:6? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué texto pudiéramos usar? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, ¿verdad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos hablando de una obra que se comenzó a hacer en nosotros y que es perfeccionada. Y eso habla de santificación. Y esa santificación es hasta el día de Jesucristo. ¿Qué otros pasajes pudiéramos usar? Gálatas 5:37. 17, ¿de qué nos habla? De la lucha interna que tiene todo creyente, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, una lucha que hay en cada verdadero creyente. Muy bien. ¿Qué otro pasaje?
Primera Tesalonicenses 5:23, ¿qué nos dice? Irreprensiblemente para el Señor, es un texto que habla de santificación, es otro de los textos. ¿Qué otro texto pudiéramos usar? Hay todavía otros textos claves. Romanos 6 es un texto clave. Romanos 6 es un texto clave donde se trata un tema muy importante. Se trata el tema de, y ya que hay gracia en Cristo para los pecadores, entonces vamos a perseverar en el pecado. De ninguna manera, nos dice Romanos capítulo 6, por cuanto a aquellos que han muerto en pecado, ¿cómo van a seguir viviendo en pecado, verdad? Entonces, Romanos 6 es un pasaje y un texto muy importante a la hora de tratar el tema de la santificación. ¿Qué otro texto? Porque quedan algunos importantes. Sí, sí, todo Romanos 6, ese es uno, pero ¿cuál otro? ¿Qué otro texto? Aparte de Romanos 6, en Romanos, vaya, para Romanos 8 y mejor que el 8. El 7, hermano, el 7. ¿Qué encontramos en el 7? ¿Quién nos puede decir lo que encontramos en el 7? A ver, ¿qué encontramos en Romanos 7? A ver, Marcos. Exacto, exacto. Exacto, sí, o sea, Romanos 7 nos pone desde la experiencia del apóstol Pablo, como él mismo tiene una lucha interna y hay oposición entre su mente y su cuerpo, y hay una oposición en él mismo que se revela, por un lado quiere hacer la voluntad de Dios, por otro lado se revela contra la voluntad de Dios. Romanos 7. Bueno, esos son textos, hay otros, primera de Juan 1, 8 al 10, ¿recuerdan ese pasaje? Que ¿quién puede decir que no tiene pecado? Nadie puede decir que no tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Bueno, y hay algunos pasajes que son muy fáciles de aprender, para memorizar, muy fáciles de aprender. Romanos 6, Romanos 7, eso es muy fácil para aprender para hablar sobre la santificación. Y si queremos memorizar también, hay hay tres pasajes que son capítulo 1, versículos 1 y 2. Filipenses, Efesios hasta el 4, del 1 al 4. Bueno, ahí si ponemos Efesios tenemos cuatro pasajes. Tenemos cuatro pasajes. Mira, primero a los Corintios y segundo a los Corintios. Los dos. El capítulo 1, versículos 1 y 2. Siempre nos dice a los santos o a los santificados llamados a ser santos. Ya son santificados. En ese saludo apostólico, Pablo comienza de manera similar y les llama santificados a todos los santos, pero llamados a ser santos. O sea, son santificados que comenzaron, ya son santificados, pero sin embargo hay un proceso que todavía debe continuar en ellos hasta el fin. Entonces, ese tipo de pasaje de presentación la encontramos en primera a los Corintios, en segunda a los Corintios, en Filipenses y en Efesios también. Y en Efesios todavía más, porque en Efesios 1:4 todavía nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces, nos habla también, son pasajes claves para hablar de santificación. Bien, habiendo visto esto, vamos a hablar del lugar que ocupa el capítulo que hoy comenzamos a estudiar. El que hoy comenzamos a estudiar. ¿Qué lugar ocupa dentro de la confesión? Ustedes saben que hay algunos teólogos que discrepan sobre, no están de acuerdo, discrepan sobre la posición que tiene el capítulo de la fe salvadora, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Tienen su discrepancia u oposición al lugar que ocupa dentro de la confesión de fe de Londres, pero no solo de Londres, sino también de las confesiones que dieron lugar a la confesión de Londres, la de Westminster, la de Savoy, ¿verdad? Esas confesiones, ellos consideran, algunos teólogos consideran que no llevaron un orden correcto, que la fe debería ocupar otro lugar, que más bien debían ser consecuentes con el orden salutis. ¿Qué cosa es el orden salutis?
o el orden de la salvación, exacto. Ustedes son teólogos todos. Bueno, y nosotros debemos recordar que no fue siguiendo el orden salutis que los autores de de estas confesiones y de nuestra confesión de fe, no fue siguiendo ese orden que ellos organizaron estas confesiones. No fue siguiendo el orden salutis realmente. Pudiera ser un orden a seguir, pero ellos tenían en mente otro orden, ¿verdad? Y nosotros hemos visto esto una y otra vez, casi siempre al comienzo de un capítulo. Hemos visto el organigrama de toda la confesión y nosotros ya tenemos ese organigrama. Yo creo que muchos de nosotros lo tenemos ya en la mente, ¿verdad? Ese organigrama nos lo sugirió bueno, el pastor Renihan en uno de sus libros, pero nosotros vamos a recordarlo una vez más. Se los traigo aquí en la diapositiva. Vamos a recordar ese orden. Tenemos primero los primeros 6 capítulos que son, ¿cómo le llamamos? Los elementos primarios. Los primeros 6 capítulos de la confesión son los elementos primarios. Son esas doctrinas o enseñanzas fundamentales que tienen las Escrituras, pero que también son enseñanzas fundamentales dentro de la confesión de fe. El primer capítulo de las Sagradas Escrituras, porque no sabemos de Dios si no es por la revelación que Él da de sí mismo en su palabra. Entonces tenemos como dentro de esos elementos primarios, el primero de esos elementos primarios, las Escrituras. Después la doctrina de Dios mismo, ¿verdad? Tanto la naturaleza de Dios, que la podemos ver en el segundo capítulo de la confesión, como el decreto de Dios en el tercer capítulo. Y luego vemos dentro de las cosas de lo decretado por Dios, o sea, la creación, la providencia y la aparición ¿de qué? Del pecado. Dentro de la creación, por supuesto que vamos a encontrar la creación de todo lo que existe y el hombre, de lo visible e invisible, de la providencia, como Dios gobierna toda la creación y la aparición del pecado en el capítulo 6. Esos son los elementos primarios. Luego que aparece el pecado, se nos enseña o podemos comenzar a tratar cómo se soluciona este problema. Y la solución del pecado, ¿cuál es? El pacto. O sea, Dios ha condescendido misericordiosamente a traer a la humanidad a una relación de pacto y por medio de este pacto salvar a muchos. ¿Ya? Y en este caso podemos ver dentro de esta sección, que es la sección más grande dentro de toda la confesión, y entienda usted eso, si esta es la sección más grande de toda la confesión, ¿por qué será? Será porque es muy positivo ver todas las escrituras con esa perspectiva, con esa luz. Dios se ha revelado y ha revelado su pacto en toda su creación. Dios ha revelado su pacto y podemos encontrar que en el párrafo 7, que le sigue el capítulo del pecado, encontramos el pacto propiamente definido. Luego en el capítulo 8, el mediador de ese pacto. ¿Quién es el mediador de ese pacto? Luego vemos el marco pactual en el contexto que se desarrolla el pacto. Primero ante seres humanos inocentes, después ante seres humanos caídos, después entra otro tipo de ser humano en la agenda y es el ser humano rescatado por gracia, ¿verdad? Pero viviendo aún en este mundo, y el ser humano, pudiéramos decir, ya totalmente glorificado. Ese es el capítulo 9 que trata del libre albedrío. Luego vimos una sección que ya completamos. Si usted se da cuenta, el último capítulo de esta sección dentro de la sección del pacto, esta subsección dentro de la sección del pacto, encontramos que el último capítulo fue el que ya estudiamos, que es el de la santificación. Entonces vimos ahí las bendiciones pactuales. ¿Alguien pudiera decir por qué le llamamos a esta sección las bendiciones pactuales? ¿Alguien lo puede decir con sus palabras?
A ver, los teólogos de aquí. Aquí hay una pila de teólogos, para no hablar de las teólogas. A ver, Jesse. Bendiciones pactuales son los beneficios que reciben todos los que están dentro del pacto, que no hacen nada con merecer eso, reciben nada más de gracia la bendición. Ajá, no solo no hacen nada para recibirlo, sino que ellos son totalmente pasivos en esas bendiciones. Son aquellas bendiciones concedidas en el pacto y que son recibidas por todos los que son beneficiarios del pacto, donde ellos no participan, ellos son totalmente pasivos en esas bendiciones. Y de eso trata, en este caso esas bendiciones son el llamamiento eficaz, ¿verdad? La regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la adopción y la santificación. Vimos un detalle dentro de la santificación, y es que la santificación sigue siendo una bendición pactual, pero ya está teniendo características de la otra sección o la otra subsección dentro del pacto, que son las gracias pactuales. ¿Y por qué decíamos esto de la santificación? ¿Alguien puede responder? A ver, Daniela. La santificación inicial es completamente pasivo del hombre, Ajá. pero la santificación progresiva sí participa del hombre. Exacto. Entonces, aunque es una obra del Espíritu de Dios en el hombre participa. Entonces, eso es lo que estamos diciendo cuando estamos diciendo que la santificación tiene alguna característica de gracia pactual. ¿Por qué? Porque las gracias pactuales son gracias, siguen siendo regalos de Dios concedidas a todos los beneficiarios del pacto. Sin embargo, esas gracias pactuales son regalos de Dios que el hombre ejerce. Y ahora aquí se entra en ese dilema que encontramos en todas las escrituras, donde es difícil ver cómo funciona esto, porque nos gusta más las cosas que son más sencillas, y es lógico, ¿no? Pero el asunto es que Dios está revelando, nosotros vamos a ver lo que Dios nos revela, y hasta donde Él nos revela podemos ver, pero más allá no podemos ver. Entonces, lo que sí es cierto es que estas son gracias pactuales, pero fíjense, nosotros le ponemos aquí entre paréntesis los actos del hombre, pero son actos del hombre no visto como un pelagiano, que hay muchos hoy en día. Qué bueno tener a Yané aquí hoy, ya la extrañábamos. Hay muchos hoy en día que de hecho no son ni arminianos, son pelagianos, que consideran que el hombre es quien hace esto, es el hombre el que ejerce la fe, es el hombre el que salva y pierde la salvación, porque bueno, si es él el que ejerce la fe, es él el que la pierde. Y si es él, bueno, por lo tanto, si la gana, si él es el que se gana la salvación, él es el mismo que la pierde, y es lógico, ¿no? Ya eso son muy lógicos los pelagianos de hoy en día, y ellos creen que la gracia que la fe es algo propio, y que todo lo que aquí, incluso todas estas gracias pactuales para un pelagiano no son gracias, aunque ellos le ponen el atributo de gracia, porque entonces dejan de ser totalmente bíblicos si no le ponen, aunque sea, sí, es una gracia, sí, te dicen, te lo admiten, pero no son consecuentes con el concepto de gracia. Entonces, nosotros lo vemos como actos del hombre, hermanos, nosotros lo vemos como actos del hombre, por eso lo ponemos ahí entre paréntesis, pero no lo vemos como actos del hombre como un pelagiano. Lo vemos como actos del hombre, pero que son ejercidos gracias a la obra del Espíritu de Dios, que ahora en el regenerado, en el beneficiario del pacto, siempre el Espíritu de Dios está. Siempre está. Entonces ya el hombre va a responder, pero va a responder desde un corazón regenerado por la gracia del pacto, y un corazón también influenciado, lleno, impulsado por el Espíritu de Dios que está siempre en él. Entonces, sí es el hombre el que tiene fe, sí es el hombre el que se arrepiente, sí es el hombre el que produce buenas obras, sí es el hombre, pero todo es gracias a la gracia del pacto, de que nos concede un corazón regenerado
y nos concede la acción del Espíritu constantemente auxiliándonos a hacer todo esto. Entonces, comenzamos la subsección dentro de la sección del pacto llamado gracias pactuales. Y lo comenzamos con la gracia de la fe. Un diccionario teológico define fe como el sustantivo correspondiente al verbo creer. Y que en el hebreo corresponde con una palabrita, min, pudiera pronunciarse así, verbal de amán, y en el idioma griego, que lo hemos visto más, pisteo. Bueno, la última es la palabra clave en el Nuevo Testamento, pisteo. Ese es el término regularmente usado para referirse a las múltiples relaciones en las que el Evangelio llama al hombre, es decir, fe en Dios y a través de Cristo. Y denota el sentido de una autorrenuncia. La fe no es otra cosa que autorrenunciar, y eso es como está definido la palabra pisteo, es alguien que tiene fe, que renuncia a sus fuerzas, a depender de él, renuncia a sí mismo y depende y confía en Dios. Es una actitud del corazón, casi siempre que lo vemos en las Escrituras, y es una expresión, pudiéramos decir, natural después de la gracia. Bueno, hay muchos textos en la Escritura que nos hablan de esta palabra. Así que yo creo que podemos definirlo a la luz de todas las Escrituras. Hay un texto que define, ustedes saben que a los cristianos les gustan los conceptos fáciles, y como somos cristianos nos gusta que sean bíblicos, bien bíblicos. Y entonces cuando nos gustan los conceptos así, si hay un versículo que resume el concepto de la fe, ese, bueno, y a veces nos equivocamos por eso, porque nos gustan las cosas fáciles, y déjenme decirle, desgraciadamente no es tan fácil llegar a conceptos así. Hay que estudiar a veces. Dios, yo creo que nos obliga a estudiar, profundizar, meditar. No, Él no bendice el facilismo. Él no. Normalmente hay que estudiar y que meditar. Entonces, Hebreos 11.1 parece un concepto de fe, pero no es un concepto de fe. ¿Alguien se sabe Hebreos 11.1? Pues la fe, a ver quién se lo sabe, levante la mano. Hay algunos que se lo saben. Sammy, ¿usted se lo sabe? A ver. Sí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero usted sabe cuántos libros heréticos yo he leído partiendo de ese concepto. Horrible. Horrible. Imagínense, yo crecí en el mundo pentecostal, en el contexto de que sale esta ala pentecostal de la superfe, y de personas que decían que para obtener las cosas solo había que creerlas. ¿Por qué? Después la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero tú lo esperas y tú tienes fe y dale. Entonces, imagínese usted, visualiza, cree, ordena, reclámalo, porque es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No es así, hermanos. No es tan sencillo. Miren, si lo quieren hacer más sencillo, aunque sea, lean el capítulo completo de Hebreos 11. Y entonces va a tener un concepto más logrado, porque todos los que, así comienza el capítulo, pero sigue adelante. Y dice, por la fe fue constituida las cosas que no se ven por la palabra de Dios. Y entonces ya tienes que añadirle, espérate, no es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, de lo que Dios dice en su palabra. Si tienes solamente leyendo un poquitico más, ya tienes más luz. Y si sigue leyendo, dice, por la fe, Abraham hizo esto, Noé hizo lo otro. ¿Por qué? Porque Dios le prometió algo. Y entonces ellos esperaron en esa promesa que no veían, pero tenían la convicción de que Dios había hablado. Entonces, ahora tienes un concepto mejor.
Y si sigues leyendo todo el capítulo y si sigues leyendo toda la Biblia, vas a tener un concepto todavía mejor de fe. Pero, hermanos, créanme, no es tan sencillo hacernos conceptos así. En la Biblia por lo general no vas a encontrar. A ver, características de una esposa, eso lo vas a encontrar ahí en tal capítulo, de tal versículo. La esposa ideal, ¡pum! Bueno, hay capítulos y versículos donde puedes encontrar mucho de esto, pero si te quedas solo con eso, vas a equivocarte, porque es más que eso, es toda la Biblia. Entonces Dios te obliga a leer toda su palabra para que tengas un concepto correcto, balanceado de las cosas. No es tan sencillo. Por eso no es tan sencillo como, por ejemplo, demostrar la Trinidad. No lo encontramos en un verso resumido. A las personas les encanta. Si yo fuera a enseñar sobre Trinidad, si yo les pregunto un verso sobre la Trinidad, usted va a, por allá por primera de Juan seguro va a tener alguno. Pero, hermano, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Realmente hay que estudiar un poco más. Entonces, miren, realmente tenemos un capítulo completo de nuestra confesión de fe, hablándonos de la fe. Y yo creo que se pudiera hablar más, pero esto es lo que han creído los reformadores sobre la fe. Ustedes van a ver que van a haber mucha Biblia. Hoy vamos a ver el primer párrafo, que en este caso se nos habla del origen de la fe, o sea, de dónde proviene la fe, y un poco se nos va a hablar también del desarrollo de ella, de dónde se origina y cómo se desarrolla la fe. Vamos a ver eso en el primer párrafo del capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres. Dice así este párrafo. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual, y entre paréntesis dice, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Bien, vamos a ir por parte aquí. Primero, el medio personal implicado en el origen de la fe. ¿Por qué medio viene la fe? Dicen los autores de la confesión, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Sí, es por la palabra, va a decir ahora. Ahora, eso lo va a decir inmediatamente, el medio instrumental es ese. Ahora, miren cómo lo dicen los autores de la confesión. Primero, ¿qué dicen? Que la fe es una obra de la persona que cree. No, ¿de qué dicen ellos? ¿Qué palabra usan? Es una gracia. Dice, la gracia de la fe. La gracia de la fe. Y, hermanos, si usted es un pelagiano, usted llega aquí ahora mismo, ya esto le está sonando herético. Porque ya se te está diciendo que si la diferencia entre ser salvo y no es creer, y creer es una gracia, ya nada depende de ti. Es una gracia. Nada depende de ti. Y es importante que nosotros lo sepamos, la Escritura lo resalta una y otra vez. Y ya les digo, cuando nosotros vamos a la lógica, de verdad que somos nosotros los que creemos. De verdad. Y eso es verdad, somos nosotros los que creemos. Pero cuando vamos a las Escrituras, ¿qué es lo que sucede? Creemos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Los autores de la confesión lo resaltan. La gracia de la fe. Ahora, miren lo que dicen. Por medio de la cual los elegidos son capacitados. Los vuelve y menciona otra palabra que no le gusta a un pelagiano. Los elegidos. Se tienen que comer con papa la palabra porque está en la Biblia, pero no les gusta. No les gusta porque va en completa oposición a el Dios que ellos se han metido en su mente. Y el Dios que se ha metido ellos en su mente
Somos nosotros los que lo elegimos, no Él a nosotros. Pero cuando ellos tienen un poco de trato de Dios y Dios los amordaza y les tuerce el brazo, entonces ellos pues tienen que reconocer realmente hay elección, sí. Pero es así, pero regañadientes. Con el brazo torcido, pero regañadientes. Ahora, sin temor a equivocarse, los autores de nuestra confesión de fe, los cristianos históricamente han reconocido que la fe es un medio, fíjense cómo dice, por medio de la cual, por esa fe, esa gracia de la fe, es el medio de la cual los elegidos son capacitados para creer. Es un don por el cual los elegidos por Dios son capacitados para creer para la salvación de sus almas, porque solo por medio de la fe somos salvos. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Fíjense, es muy interesante esto, porque aunque ellos reconocen que todos los reformados y todos los cristianos históricamente han reconocido que es algo que nosotros ejercemos, que el hombre ejerce, es una gracia, es algo que viene por obra del Espíritu en nosotros, y es el Espíritu de Cristo en nosotros, en sus corazones, y es lo que nos capacita para creer. Ahora, ¿quiénes son capacitados para creer? Los elegidos. Ahora, los elegidos, vamos a hacer la pregunta de otra manera, ¿qué son? ¿Capacitados para qué? Para creer. Entonces, ¿quiénes creen? Los elegidos. ¿Y esos elegidos son o no capacitados? Sí. Entonces creen. Ellos son los que tienen la capacidad de creer. Ahora, tienen la capacidad de creer porque es una gracia, porque son elegidos y porque el Espíritu de Cristo es quien obra en sus corazones. Hermano, pastor, explícame eso. No, yo les voy a leer lo que dice la Biblia y usted y yo vamos a tener que llegar a la misma conclusión. Que te lo explique. Bueno, es difícil explicar lo que realmente sucede, pero lo que sucede es una verdad. Y la Biblia lo dice muy bien claro y lo encierra muy bien claro. Nosotros creemos, pero creemos porque hemos sido capacitados para creer. Por el plan redentor de Dios, por el plan redentor y electivo de Dios en Cristo, somos capacitados para creer por su Espíritu. Pero somos nosotros los que creemos. Y eso es lo que vemos en toda la Biblia, hermano. Sí, es lo que dice la Biblia. Si usted saca la Biblia de circulación y usted comienza a mirar lo que usted ha experimentado, usted dice, no, espérate. Yo fui a la iglesia porque yo comencé a sentir el deseo de ir. Como hay personas por ahí que dicen, a mí nadie me predicó, porque ellos son como una especie de ángel. A mí nadie me predicó. Yo fui a la iglesia y yo comencé a creer ahí y yo soy cristiano así. Entonces, ellos fueron los que creyeron. Yo fui el que creí y yo fui el que, bueno, si son verdaderos creyentes y creen, ¿por qué creyeron? ¿Por qué no creyó el vecino de la esquina? Y tú sí. Bueno, esa respuesta está en la Biblia. Si tú sales de la Biblia y comienzas a leer solo tu corazón, tú vas a creer. Leyendo tu corazón, en la Biblia de tu corazón, tú fuiste el que creíste, tú fuiste el que decidiste, tú fuiste el que te arrepentiste. Esa es la lectura de lo que pasó y de tu corazón. Esa es la lectura. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué leemos? Y la Biblia es la verdad. ¿Qué leemos? Yo les voy a dar la oportunidad después de hacer preguntas. Les voy a dar la oportunidad después. Pero sería bueno que las anoten. En Juan 6, 37 y 44 encontramos a Jesús hablando específicamente de salvación, de ir a Él para ser salvo. Específicamente de eso, es importante que nosotros sepamos que los textos que usan los autores de la confesión, porque ya los hemos revisado todos, están en el contexto correcto, hermanos.
en el contexto correcto. Dice Juan 6, 37 y 44. Voy a leer el 37 y el 44. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Ya? ¿Quién va a ir a Cristo? El que el Padre le da. ¿Y qué pasa si el Padre no le da a alguien? Bueno, lo dice después, en verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No puede. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, los que a Él vienen, Él no los echa fuera y Él los va a resucitar en el día postrero. Quiere decir que los va a salvar, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que vienen? Yo vine porque yo quise venir. Bueno, y si tú viniste, ¿por qué cosa fue? Porque el Padre te dio al Hijo. Si no, no hubieras ido. Eso es lo que dice la Biblia. Ah, dice Aidan, yo pensé que yo estaba aquí porque yo había venido con Jan Oreste. Sí, tú viniste con Jan Oreste, pero no estamos hablando de salvación, estamos hablando solo de que estés en la iglesia. Viniste porque Dios, porque es el que gobierna cielo y tierra y todas las cosas suceden por su voluntad. Usted puede encontrar, hermano, Dios es tan gobernador de todo lo que sucede, que el virus que usted tiene o que no tiene es gracias a Dios. Usted puede leer en mi lectura devocional, como por ejemplo, yo estoy leyendo los que leen la Biblia cronológicamente. ¿Alguien aquí lo hace? En la lectura. Bueno, si fue así, esta semana tuvieron que leer Jonás. Y si leyeron Jonás, ustedes se dieron cuenta que todo lo que pasó con Jonás, eso no es una historia cualquiera, es una historia para que nosotros aprendamos. Cuando tiran a Jonás al mar, ¿qué dice del gran pez? Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ah, usted dice, bueno, pero es un acontecimiento importante. Un gran pez para salvar al profeta. Sí, pero después dice que Dios preparó una calabacera, o sea, un arbolito que creció y le dio sombra a Jonás. ¿Y quién lo preparó? Dios también. Pero luego dice, y Dios preparó un gusano. un gusanito, esa piba que nosotros cogemos y matamos. Ese, preparado por Dios, para que se comiera la calabacera. ¿Se dan cuenta? Dios está en todos los detalles. Amén. En los mínimos. Y aunque no estamos enseñando sobre la divina providencia, es bueno que entendamos que esto tiene parte, es parte de la divina providencia también. El hecho de que nosotros vayamos a Cristo, eso fue planeado y ejecutado por la providencia. El Padre lo tiene que traer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, solo estos textos nos hablan de eso. No hay más, hay más. Hechos capítulo 11, versos 21 al 24. Es un texto que se usa poco. Dice, y la mano del Señor, está hablando del progreso de la iglesia. Hechos 11. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó. Fíjense, creyeron. Pero ¿qué pasa aquí? La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Está hablando del progreso del reino en Antioquía, ¿verdad? Cuando llegó y vio, ¿qué cosa? ¿Y por qué vio la gracia de Dios? Debió haber visto a la gente creer, ¿verdad? Debió haber visto una iglesia ahí, una pila de gente ahí profesando fe, con mucha fe. No, lo que dice la Biblia es que estaba viendo la gracia de Dios. ¿Era gente con fe? Sí, era gente con fe. Sin embargo, lo que la Biblia resalta no era hombres con fe, era la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, fíjense, vio la gracia de Dios, pero exhortó a que permanecieran fieles. Exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, él ve la gracia de Dios porque era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Tú no ves la gracia de Dios y ves a las personas creer porque eres un pelagiano arminiano sin el Espíritu. Ahora, un hombre lleno del Espíritu y de fe
ve la gracia de Dios. Si tú no la ves, es por tu fe equivocada, ¿no? Ahora, un texto que derrumba a cualquiera, al peor de los pelagianos, si es cristiano, es Hechos 13:48. Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren lo que pasó. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta sencilla, ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Este texto debe tener muchos testimonios a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no? Este texto debe haber derrumbado a más que de uno en toda la historia del cristianismo. Derrumbado para bien, o sea, derrumbado ante la verdad. Ya derrumbados ante la verdad. Pero yo recuerdo especialmente en el concurso que Dios me ha puesto por su gracia, yo recuerdo una hermana, la esposa del pastor Renier en Cárdenas. Evelyn era arminiana, igual que como casi todos nosotros al principio nos enseñaron el arminianismo. No todos somos privilegiados como Adrián. Adrián tiene el arminianismo metido en su sangre, igual que todos los seres humanos, como pecado, pero él fue enseñado en las doctrinas de la gracia. La primera iglesia que visitó fue esta, aquí fue invitado, aquí se convirtió. Entonces, él le parece el arminianismo una cosa rara, pero realmente, desgraciadamente, lo raro es lo que nosotros creemos. Y aunque a él le pareció raro lo otro, ¿no? Bueno, como yo soy parte de otra era, Evelyn también, y ella, hubo un momento que yo le estoy leyendo este texto, explicándoles cuando ellos estaban en la lucha con el calvinismo, y les leo este texto, y ella dice, espérate, sí, pastor, espérese un momento, vuelva a leer ese texto. Yo, sí, mira, aquí dice, ella andaba con sus niñas de brazo ahí, y aquí dice, no, ya, pastor, ya yo no te necesito escuchar nada más, ya, nada más. Ya, es solo eso. Ya. Se viró para el esposo y dijo, mi esposo, yo no sé tú, pero ya yo estoy completamente convencida. Hermanos, es que lógicamente tú haces preguntas lógicas y las respuestas claras, contundentes, están en las escrituras. Si la diferencia entre un salvo y un no salvo es el creer, y el creer es una gracia, toda la gloria es para Dios. Y aquí claramente se ve que están muchos expuestos a las verdades de un hombre ungido. Sin embargo, ¿quiénes son los que creen? Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Es una gracia el creer, sí o no? Es una gracia. Están en lo correcto los autores de la confesión cuando hablan de que es una gracia. Están en lo correcto, es una gracia. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abre la puerta de la fe? Dios, hermanos, es el que abre la puerta de la fe. Dios es el que abre la puerta de la fe. Ahí está hablando de Pablo y Bernabé también, cuando ellos llegan a dar el parte a la iglesia de Antioquía, porque ustedes saben, ellos eran miembros de la iglesia de Antioquía, salen enviados desde la iglesia de Antioquía, cuando regresan dan el parte y habían dicho cómo Dios había estado con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Si los gentiles creyeron es porque Dios abrió la puerta de la fe a ellos. Segundo a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hay que tener un espíritu de fe para creer. Un texto más conocido por nosotros, dos textos más conocidos por nosotros, Efesios 2:8 y Filipenses 1:29. En el caso de Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque hayan pelagianos que se las ingenian para coger este texto y torcerlo, para que no diga lo que dice claramente, hermano, aunque ellos hagan mucha magia, hermanos, qué horrible es ser un predicador. Porque todavía una persona que está ahí, que predica cada cierto tiempo en un púlpito o alguien, o lee la Biblia y esquiva los textos y le da. Pero cuando tú tienes que predicar, tomar estos textos y torcerlo, eso es horrible. Es horrible. Por eso no vas a encontrar a un arminiano predicando expositivamente y continuado por mucho tiempo. No va a continuar por mucho tiempo siendo arminiano. O se vuelve un hereje, pero en serie, simplemente endurece cada vez más su corazón y comienza a proferir mentiras y mentiras y mentiras. O, hermanos, cae ante las verdades de las Escrituras, porque son evidentes. Y más enseñadas en su contexto, son evidentes. Aquí es evidente que lo que es don de Dios es la fe y la salvación y todo, es un don de Dios. Es un don de Dios. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Se nos ha dado, es un don. Somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es una fe natural. Hay fe natural, que es la fe de todos los seres humanos. Tú le dices a yo creo en Dios, hay personas que dicen que creen en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero no se trata de esa fe. Es una fe que es dada. La fe para salvación es una fe que es dada. Es muy importante, ya que menciono esto, ¿cómo se llama el capítulo que estamos estudiando? De la fe salvadora. Porque hay fe que no es salvadora. ¿Cuántos ruselistas hay por ahí y tienen fe? Pero esa fe es salvadora. ¿Cómo va a ser salvadora si no van a Cristo? Van a la organización de la Watchtower, pero no a Cristo. Confían en que todo el que pertenece a la Watchtower o es guiado por la Watchtower es salvo, pero no confían en Cristo para ser salvos. O al menos no en el Cristo, en el único Cristo que salva. El único Cristo que salva no es el que se llama Cristo. Porque yo te puedo poner aquí 10,000 personas que le han puesto Cristo. Pero esos no son los que salvan. El único Cristo que salva es aquel hombre que es Dios con nosotros. Si no es Dios, no puede salvar. No puede satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero también tiene que ser hombre. 100%, si no, no nos puede salvar a nosotros. Si tú no crees en ese Salvador, si no pones la mirada en ese Salvador, no hay salvación para ti. Es una fe, pero no es salvadora. La fe salvadora es un don. Es lo que estamos viendo hasta aquí hoy. Es una gracia concedida en el pacto de gracia, y los elegidos por el Espíritu de Dios tienen esa fe. Fíjense, es algo que se les concede, dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, porque a vosotros, Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A los cristianos en Filipo, ¿verdad? A los que ya eran cristianos en Filipo. Y Pablo le dice lo que ellos tienen. Aunque ustedes no lo saben, déjenme decírselo. A ustedes se les concedió, ¿qué cosa? Y eso a causa de Cristo. O sea, porque están en Cristo, a ustedes se les concedió no solo el creer en Él. ¿Qué cosa es creer en Él? Algo que se nos concedió, sino también que padezcáis por Él. Entonces, hay cosas que se nos es concedido estando en Cristo: el creer en Él y el padecer por Él. Pero las dos cosas son concedidas. No es que la tenemos nosotros, no es propio de nosotros, se nos concede que creamos en Él, se nos concede que padezcamos por Él. Aunque algunos prefieren solo creer en Él, pero también padecer se nos ha concedido. Bueno, lo que tenía por preocupación el hermano Jordan, el medio instrumental implicado del origen de la fe. ¿Cuál es el medio instrumental que Dios usa para que la fe aparezca y se desarrolle?
la palabra. Dios nos habla y nosotros creemos a lo que Dios nos habla. Y es por medio de la palabra suya, irrumpiendo el silencio nuestro, que viene la fe a nosotros. Es por ese medio que viene, pero recuerden que es una obra del Espíritu de Cristo en nosotros. Es gracias a la obra de Cristo que tenemos esta fe. Dice, los autores lo dicen de esta manera, es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. Es obrada lógicamente, ordinariamente por el ministerio de la palabra. Ahora, ese ministerio de la palabra es amplio. Desde leer las escrituras, leer tú solo las escrituras, hasta tú encontrarte un versículo en un tratado mal redactado. Pero tiene un versículo de las escrituras. Hasta Dios usar a alguien hablándote, predicando mal, pero citando las escrituras. Hasta exponerte adecuadamente a la predicación de la palabra. Por eso, hermanos, yo creo que todos nosotros debemos, como es por la palabra que viene la fe y así la salvación, nosotros debemos traer a nuestra familia, a todos los que podamos traer a la iglesia, debemos traerlos para que se expongan a la predicación de la palabra. Porque nosotros no sabemos cuándo va a venir la salvación a ellos. Por eso todo esfuerzo que usted haga por traer aquí a su familia es poco. Por eso usted debe procurar traer a sus hijos a la escuela dominical, a sus nietos, a sus vecinos. Y por eso los maestros deben predicar el evangelio. Porque por ahí puede venir la fe y la salvación. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 encontramos esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Fíjense que son salvos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Fíjense que Dios, mediante qué los escogió y los atrajo, mediante la santificación por el Espíritu. Por eso es una cosa, no, aunque se añaden, no van separadas nunca. La obra del Espíritu de Dios interna y la obra externa de la predicación de la palabra, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, los llamó mediante la predicación del evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo estos llamados, estos amados por el Señor, escogidos desde el principio, fueron también llamados en cierto momento por medio de nuestro evangelio. Y es ese evangelio el que hizo que estos fueran santificados por el Espíritu y llegaron a tener fe en la verdad. Pero fíjense que es la predicación de la palabra. Un texto que más usamos, que más conocemos, es el de Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10, 17 es el que más usamos. Desde el verso 14, o sea, citando el 14 para entrar en contexto, dice aquellas preguntas importantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer y cómo van a invocar si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien predicando. Y entonces esa sentencia que nosotros conocemos muy bien. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sin llegar a predicar sobre esto. Porque ya llevamos 54 minutos ya. Sí, tenemos que apurarnos, sí. Bien. Entonces, ese medio instrumental de donde se origina la fe, que es por medio de la predicación de la palabra, es por medio de la palabra que llegamos a creer. Por eso es usado por el Espíritu de Dios para
que haya fe en nosotros, para que nazcamos de nuevo, para que creamos realmente. Recuerden que la fe viene precisamente en el llamamiento eficaz. Miren, hermano, aunque nosotros estudiamos todo esto por orden, no quiere decir que primero ocurre el llamamiento eficaz, después la justificación, después la adopción, después la santificación y ahora la fe. No, no, la fe ocurre y es una gracia que se nos da cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí o no? Naciendo de nuevo y teniendo fe es lo mismo. De hecho, cuando creemos, nacemos de nuevo. Y nacemos de nuevo porque creemos. Y creemos porque nacemos de nuevo. Y en este caso, cuando se habla de ordo salutis, ahí sí entonces hay que analizar qué ocurre primero. Pero tiene que ocurrir primero necesariamente la regeneración para que venga el Espíritu de Dios a nosotros, o por el Espíritu de Dios nacer de nuevo y luego tener fe para creer. Solo así es posible creer, porque si uno no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es cuando ve el reino de Dios cuando cree, ¿ya? Bien, espero no enredarlo mucho, pero ahora lo que necesitamos entender, los autores de la confesión ahora nos van a hablar por qué medio esa fe crece. Y el medio para crecer es el mismo medio para originarse. El mismo medio que dio origen a la fe es el mismo medio que va a hacer que esa fe crezca. Porque esa fe tiene que crecer. Dicen los autores de la confesión, por medio de la cual también, o sea, por medio de la fe, de ese medio instrumental se origina la fe. Pero por ese medio también, dice al final, por ese medio también es aumentada y fortalecida. Por ese medio, que es la palabra, también es aumentada y fortalecida. Ahora, ¿qué dice el paréntesis? ¿Qué dice el paréntesis? Y ahí hay mucha discusión en ese paréntesis. No tenemos mucho tiempo para hablar de ello, pero nosotros lo que debemos entender es que los autores de la confesión hablan de algunos ejemplos de obediencia a la palabra. ¿Qué nos manda la palabra? Por medio de la fe, por medio de la palabra nosotros creemos, ¿sí o no? Sí. Bueno, ya creíste, ahora debes obedecer, ¿no? Todo lo que dice la palabra. Una de las cosas que Dios nos manda hacer es administrar el bautismo. Cree, bautícete. No, yo creo, pero yo no me bautizo. Entonces tú no crees en la palabra. Porque Dios manda a todos los que creen que se bauticen. Entonces, la obediencia a la palabra hace que la fe aumente. Es fortalecida, es aumentada. La cena del Señor, ¿quién la ordena? Y es importantísimo esto, porque es Dios Hijo el único que lo ordena. El único que lo ordena es Dios Hijo. Fue el Señor Jesucristo el que instituyó la cena. Cuando nosotros celebramos la cena, estamos obedeciendo, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Entonces, uno de los medios que nos lleva, o sea, que visiblemente nosotros obedecemos. Y la oración, cuando usted ora, usted que está, ¿a quién está obedeciendo? A Dios. Es Dios el que te ordena orar. Cualquier otra persona va a decir, ¿y el loco este que está haciendo? No está haciendo lo que Dios. Cualquier persona que entiende qué cosa es el cristianismo, cuando ve una persona de rodillas, dice, ese está orando. Y asume, está orando porque Dios es el que dice que ore, porque no hay otro ser que diga que ore. Entonces está orando en obediencia a la palabra de Dios. Y otros medios, muchos otros medios, congregarnos, tener comunión con los creyentes, hacer buenas obras, visitar todos los medios que Dios usa, que han sido establecidos por Dios. Todos los medios que Dios ha establecido. Por cierto, un detalle interesante que nos separa de Robertico. No es cierto. Nos separa de los presbiterianos. Usted sabe que la confesión de Westminster, usted ve este capítulo y va a parecerse mucho, pero ahí no va a ser igual. Lo que dice la confesión de Westminster es, y los sacramentos. Dice, guardando los sacramentos. Pero nosotros, los padres nuestros, no quitaron esa palabra y dijeron administración del bautismo, o sea, menciona
las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Ahora, ¿a quién bautizan los presbiterianos? A sus hijos. ¿Por orden de quién? No. No. Por eso los autores de la confesión dicen, y otros medios establecidos por Dios. Porque Dios nunca mandó a bautizar a los hijos de los creyentes. Nunca lo mandó. Escuche bien. Nunca lo mandó. Ahora que ellos por una articulación mágica y exegética concluyan que en el nuevo pacto el bautismo es también para los hijos de creyentes. Bueno, pero fíjense, los autores de nuestra confesión de fe, los bautistas dijeron, aquello que ha ordenado Dios. Y lo que ha ordenado Dios es que el que crea sea bautizado. Hermanos, y es importante que nosotros sepamos, porque estamos analizando un documento histórico, pero un documento histórico que se hizo cuando los bautistas estaban poniendo esto, hermanos, aunque ustedes no lo crean, se estaban buscando problemas. Porque había muchos más presbiterianos que bautistas. Y de hecho, muchos estaban en el poder político, formaban parte del parlamento. Y de hecho, los bautistas estaban siendo acusados por ellos de que ellos eran anabautistas. Y ellos estaban diciendo, no, no somos anabautistas. No tenemos nada que ver con los anabautistas. Mucho que ver con ustedes y nada con los anabautistas. Pero también les decimos a ustedes que no creemos eso que ustedes hacen. Creemos que cada creyente debe ser bautizado, pero solo los creyentes. Y esto de la fe fortalece, y no es el asunto, la fe viene por el oír la palabra, la fe viene como fuente de la palabra y se fortalece por medio de obedecer la palabra. Y cuando nosotros estamos tomando la cena, bautizando, orando o haciendo cualquier cosa que Dios ordene, nuestra fe se fortalece. Pero si Dios no ha ordenado algo, no sé cómo se fortalece la fe ahí. Dios no lo ha ordenado. Entonces, indudablemente la fe tiene que aumentarse. Sí, los apóstoles oraron, aumentanos la fe. Sí, debe aumentarse. En Hechos 20:32 encontramos, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Pablo está hablando aquí con hombres ancianos de las iglesias, en Hechos 20, recuerdan. Y allí les dice, yo los recomiendo la palabra, los encomiendo, yo me voy, pero ahí está la palabra de Dios con ustedes. Esa palabra les va a sobreedificar. Ustedes son ya ancianos, pero ustedes necesitan seguir creciendo. Es la palabra la que los va a sobreedificar y les va a dar herencia así con todos los santificados. Y en Primera de Pedro 2:2, miren lo que dice el apóstol Pedro, escribiéndole a las iglesias. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes necesitan crecer. ¿Y por medio de qué? No hay nada mejor para crecer. Usted ha visto los niños que son criados a base de pecho nada más. Yo me he quedado anonadado viendo últimamente niños de madres disciplinadas, bueno, y que no han tenido ningún problema y han podido lactar bien. Dios mío, yo he visto niños que casi pesan más que la madre. La madre así, parió y después vino, mira, se puso. Madre, a ustedes que les gusta parir y quedarse como si no hubiera parido. Remedio divino, dar el pecho hasta los 6 meses. Miren, yo he visto eso, me he quedado, realmente es impresionante. La madre viene a su lugar y el niño es así. Pero potente se ponen. Yo me he quedado realmente asombrado con lo que Dios puede hacer por medio de esa leche que Dios diseñó para alimentar a los niños los primeros 6 meses. Y hermano, déjeme decirle, hermana o amiga, si estás en Cristo y tienes que ir a adorar al Señor, no hay nada mejor que esos primeros 6 meses. No, porque estoy recién parida. No, sí, lo mejor es estar recién parida.
No tienes que cargar como tiene que cargar a nuestra hermana Arielis con si almuercito, que si purecito, que si lechita. No. Aquí usted lo tiene todo. Usted va para la oficina para que nadie le vea su pechito, da el pecho y sale para acá y el tipo nuevo de paquete. Ya, usted traiga agüita, juguito para usted, pero el niño lo tiene todo hoy. Gloria a Dios. Hermano, podemos decir con toda seguridad que si nosotros hemos creído verdaderamente, si hemos creído verdaderamente en Cristo para salvación, en el Cristo verdadero, esto ha sido solo por su soberana y gloriosa gracia. Y que si crecemos en fe, si crecemos en entrega devocional a nuestro Señor y a nuestro Salvador, si hemos crecido algo, esto se debe a la fiel exposición nuestra a las Escrituras y también a la obra que Cristo ha hecho en nosotros para que nosotros obedezcamos las Escrituras. Cuando usted mira la verdad de las Escrituras y no la obedece, indudablemente usted se queda ahí estancado. Pero si usted mira la verdad y la obedece, usted crece. Bendito sea nuestro Señor y Salvador en nosotros, que nos ha concedido la gracia de la fe. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.